Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora, esta es nuestra lección número 2 de nuestro curso de programación. ¿Ok? Bueno, para empezar, ¿se acuerdan que les había dicho que íbamos a ver acerca de los tipos de datos y acerca de las funciones? Y ya teníamos en la lección número uno nuestro programita, ¿sí? Un programa que quedó de esta forma. Ajá, que teníamos include, que es para incluir nuestro archivo cabecera, y teníamos nuestra directiva. Esta es nuestra directiva. Teníamos in main, que es algo que les dije, esto se los voy a explicar después, y teníamos algo como esto, print f, y luego hola es mi primer programa y un return 0. Bueno, vamos a empezar por definir primero qué son los tipos de datos. ¿Qué son los tipos de datos? Bueno, tú has visto muchas veces a lo largo de tu vida números o símbolos o algunas cosas que representan algo, pero eso se le llama dato. ¿Sí? Es un simple dato. Cuando tú ves un número en un cuaderno es un dato. Cuando tú ves una letra es un dato. Sin embargo, eso también representa información, pero la información depende de quién la lea. Y en este caso nosotros tenemos muchos datos que vamos a representar de algún modo. Vamos a empezar con nuestro primer tipo de dato que le vamos a denominar bit. ¿Qué es bit? Bueno, el bit es lo que el día de ayer en la clase número uno nosotros denominamos como un cero o un uno, o también un cierto o un falso, o un verdadero o un falso. Ajá. Este bit es la unidad básica de medida de información en la computadora y solamente tiene dos estados, como aquí se los he puesto, tiene dos estados. Eh, si nosotros acumulamos este bit hacia 4 bits, vamos a tener 16 combinaciones, que es lo que también estábamos hablando en la clase número uno, ¿verdad? De 4 bits. Con 4 bits, aquí los ingenieros de la computación le denominaron nibble. Y posteriormente tenemos 8 bits. 8 bits que nos da como resultado 256 combinaciones. A esto nosotros le llamamos byte. Esto de aquí es un byte. Quizá tú has escuchado sobre las medidas en tu USB memory, o también has escuchado en las memorias que has comprado, o los discos duros, o en algún lado que escuchas sobre byte o megabyte o kilobyte, y bueno, no sabes o no interpretas o no sé, a lo mejor no entiendes qué es, pero bueno, simplemente es una unidad de medida que son 8 veces los bits. Ajá. Estos 8 bits te hacen 256 combinaciones capaz de almacenar ahora sí información real. ¿A qué me refiero? Con 256 combinaciones, nosotros podemos almacenar todas las letras del alfabeto latino, que van desde la letra A hasta la Z, y también desde la letra A mayúscula hasta la letra Z mayúscula, incluyendo la numeración del 0 al 9 y otros símbolos extraños, que esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Ok? Y posteriormente vamos a tener los 16 bits que nos hacen una combinación de 500
12. De hecho aquí no son 512, son un poco más. Ya aquí yo ya perdí la cuenta, pero ustedes pueden hacer la cuenta de cuántos bits, cuántas combinaciones nos dan los 16 bits. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, lo hacemos a través de una multiplicación. Tenemos el número 2, que lo vamos a multiplicar 16 veces, y esto es poniendo una potencia, ¿no? Vamos a hacerlo de este modo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces esto nos da una combinación de 65.536. Entonces aquí esto no es, sino que aquí es 65.536. Ajá. Bueno, ya con eso tenemos la información puesta para 65.536 65.536 combinaciones, que eso lo vamos a ver en los datos, y posteriormente vamos a conocer que también vamos a tener información de 32 bits que me va a dar todavía una combinación mucho mayor. Ustedes lo pueden calcular a través de su calculadora y elevar 2 a la 32 y les va a dar toda una serie de combinaciones. Ok, bueno, ya que sabemos acerca de estos bits, ahora vamos a ver cómo es que esto afecta directamente en nuestra computadora. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer nuestro primer programa de datos. Vamos a ponerle include stdio, ok, y también vamos a hablar ahorita de lo que son las funciones. Esto de las funciones lo vamos a tomar en cuenta como sigue. Una función, vamos a verlo así, se alimenta de información y luego te da información. Eso es lo que hace una función. Pero ¿cómo te da esa información? Te va a dar la información ya procesada, ¿ok? La parte donde tú le das la información le vamos a llamar parámetros. Y la parte donde sale la información, pues es el resultado, o lo que regresa, ¿sí? Resultado. Muchas veces estos resultados son vacíos. Sí, puede ser un resultado del tipo entero o decimal o carácter. Carácter significa letra, ¿sí? O vamos a ponerle ahí vacío, ¿ok? Y los parámetros son igual, son del mismo modo. Así como lo tenemos aquí, podemos tener parámetros del mismo modo: entero, decimal, carácter o vacío. Aquí la diferencia es que el resultado simplemente va a ser un solo resultado, mientras que los parámetros pueden ser más de uno, ¿ok? Aquí tenemos muchos parámetros. Esto, como lo vemos aquí, lo vamos a empezar a expresar en nuestro código de programación a partir de nuestra función principal, que va a ser main. Void nos va a servir para las funciones vacías, es decir, los resultados de las funciones vacías.
Luego vamos a tener main, que es principal, como ya lo había dicho, y adentro de esto llevamos los argumentos. Si nosotros no queremos poner argumentos, le ponemos void y abrimos las llaves. Estas llaves nos indican el inicio y el fin de nuestra función. Si nosotros estuviéramos usando otro tipo de lenguaje, como por ejemplo BASIC, nosotros no pondríamos llaves. Nosotros entonces podríamos unas sentencias como begin y end, ¿ok? Pero no es nuestro caso. En nuestro caso vamos a poner llaves, que es el lenguaje C. Lenguaje C o lenguaje C++ es muy poderoso, así es que no lo subestimemos, ya que con el lenguaje C o C++ se han desarrollado la mayoría de los sistemas que hoy conocemos, como los videojuegos, los que has tenido en Xbox, o todos los programas de Android, ¿sí? Incluso Java, que muchos conocen, fue diseñado por medio de C++ o C. Muy bien, entonces esto que vemos en pantalla es nuestra función. Si te acuerdas, en la clase número 1 nosotros tuvimos un error a la hora de compilar nuestro programa, y entonces le cambiamos. Nos decía nuestro programa que debería de regresar un valor de tipo entero, y yo le puse después que regresara un 0, si lo recuerdan. Ok, de este modo yo regreso el valor dependiendo del tipo de función que yo esté poniendo. Si este tipo de función me está regresando un int, entonces yo regreso un int. Si regresara un carácter, regreso un carácter. Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo es que este tipo de datos nos está afectando. Vamos a darle guardar, y ahora le voy a poner datos.c. Muy bien, ya lo vieron, otra vez se puso de colorcito como el día de ayer, y esto, bueno, me indica a mí lo que es la estructura de mi programa. Para declarar variables, ¿qué es una variable? Bueno, una variable simplemente es un almacenamiento de información. ¿Qué quiero decir? Cuando yo determino esta variable así, entonces estoy diciéndole que me reserve en memoria un espacio de este tamaño, de un bit. Pero ¿qué tipo de variable va a ser? Bueno, este tipo de variable nosotros le conocemos como boolean. Ajá. Este todavía no lo tenemos considerado, antiguamente se usaba, ahorita no mucho, pero este de aquí le vamos a conocer como carácter, y en forma más simple como char. Este de acá le conocemos como integer o entero, y este de acá le vamos a conocer como float, el de 32 bits. Ok, ¿qué guarda un float? El float nos va a guardar información decimal, por ejemplo 2.3, 4.4, 5.5, etcétera. De este modo. Entonces, esto es lo que nos guarda la información de tipo float. El de tipo entero nos va a guardar información como el 1, el 2, el 3, el 4, y así, etcétera, hasta llegar al 65.535. ¿Sí? Hasta ese número. De hecho, no. De hecho, llega a la mitad. ¿Por qué? Porque esto empieza a partir de números negativos, y entonces esto lo dividimos entre 2, que serían acerca de 32.000 y fracción. 32.600 y tanto, ¿no? Y esto pasaríamos por el 0 y después llegaría a los números positivos de 32.000 y tantos. ¿Ok? Esto ya lo podemos ver después. Bueno, y con carácter vamos a almacenar
todas las letras del alfabeto y más símbolos. Vamos a ver cómo funciona esto ya en nuestro programa. Declaramos nuestra variable, vamos a declarar un tipo char A, vamos a declarar un boolean, ¿sí? B, y vamos a declarar un entero por medio de int, declaramos un float D, ahí está, y vamos a usar nuestra función que es printf otra vez. Ok, con printf le decimos dato, escribimos dato y ponemos un formato. Con este formato nosotros vamos a decidir que queremos mostrar la información de una variable. Muy bien, vamos a poner D. Con D nosotros ponemos información de tipo entero. Ponemos una coma para establecer otro parámetro a nuestro printf y le ponemos la letra A. Ok, si ustedes se acuerdan que hablé de funciones al principio, de in main void, printf también es una función. ¿Pero de qué tipo? Bueno, es una función más compleja que acepta varios parámetros. El primero acepta un parámetro de un arreglo de caracteres, como este que está aquí es un arreglo de caracteres, y luego los parámetros subsecuentes, que estos le podemos poner diferentes parámetros, diferentes variables, o todo lo que nosotros se nos ocurra ponerle acá, le podemos poner. Ajá. Bueno, con el paso de las lecciones vamos a ir viendo qué más le podemos poner a este printf. Ok, este printf es una función y lo que yo declaré acá arriba son variables. Entonces lo vamos a copiar de este modo y ponemos B, C, D. Ok, este de aquí es un dato carácter, vamos a ponerle char. Luego este es un dato booleano, y este es un dato entero, vamos a ponerle int, y este es un dato de tipo decimal. Muy bien, float nos va a indicar que es de tipo decimal. Ahora esto lo guardamos y lo vamos a compilar. ¿Cómo lo compilamos? ¿No se acuerdan? Vamos a entrar a lo que es programas, a lo que es documentos, y luego entramos a programas y ahí vemos que tenemos datos.c. Si se acuerdan cómo compilamos, que es por medio de g++, que es nuestro compilador, escogemos nuestro archivo que es datos.c, le damos que queremos una salida con -o, que es output, y le ponemos datos.exe. Muy bien, y lo ejecutamos. Si nos manda algún error, bueno, ahorita nos va a decir que tenemos un error aquí, dice no such file or directory include stdio. ¿Se acuerdan de los archivos cabecera? Bueno, stdio es h, si lo recuerdan, h, std input output.h. Entonces volvemos a y dice boolean no fue declarado en este scope, dice aquí. Bueno, lo que vemos aquí entonces es que boolean vamos a poner como bool. Vamos a ver si esto funciona. Ahí está, ya quedó compilado. Entonces solamente ponemos datos. El antivirus está revisando que el programa no sea un virus. Y ahí tenemos la información. Si ya lo revisamos de este modo, aparece nuestra información, dato char,
aparece un 0, dato boolean, aparece algo raro, luego dato int, aparece otra vez algo raro, y luego dice dato float, y aparece 0. Pero si se dan cuenta está todo amontonado. Hay que ordenar nuestra información, y para ello vamos a utilizar un salto de línea por medio de diagonal invertida n. ¿Ok? Esto mismo lo utilizamos en las demás sentencias. Listo, están en las demás sentencias, y volvemos a compilar. Compilamos y ejecutamos. Ok, ejecutamos. Y ahí está. Tenemos ahora ya la información más ordenada. El dato char nos da 0, el dato boolean nos da 64, el dato int nos da algo bien raro, 2.723.840, y el dato float 0. Muy bien, ¿por qué nos aparece esto? Simplemente porque no tenemos inicializados los datos. ¿Qué significa que tener inicializados? Tenerlos con algún valor. Por ejemplo, yo le pongo al char, le pongo el número 64 o 65, se me ocurre. B, se me ocurre ponerle número true. ¿Por qué true? ¿Se acuerdan que les dije que un valor booleano guarda lo que es cierto o falso? Entonces true es verdadero. Al valor de C, como es entero, le pongo 1245, y al flotante le pongo 3.5. Ahora revisemos que este valor le estoy diciendo que me lo ponga como entero. Por lo tanto, si yo le dejo así D, me va a salir 65, pero acá en boolean me va a salir algo raro. Ahorita vemos que sale. Y en entero me tiene que salir 1245, y acá me va a salir a lo mejor el número 3. Vamos a ver qué es lo que sucede. Volvemos a compilar y a ejecutar. Ahí tenemos. Entonces revisemos cuáles son los datos. Ahí tenemos 65 para char, tenemos 1 para el true, tenemos 1245 para C, que es el entero, y 0 para float. Bueno, vamos a poner el formato correspondiente. En el caso de float vamos a poner F. En el caso de el entero está bien, pero en el caso de char ponemos C. Volvemos a guardar y volvemos a compilar. G++ datos C menos O datos.exe, y volvemos a ejecutar. Y ahora tenemos diferentes valores. Vean, dato char me aparece la letra A, pero acá yo le puse 65. Luego dice dato boolean, me aparece 1, ahí tengo true. Si yo le cambio aquí a false, lo guardo, y ahora se me ocurre que en vez de 65 ponga yo la letra B, pero si hago esto me va a ocasionar un error porque no tengo una variable B. Por lo tanto lo voy a poner con unas comillas simples indicándole que es una letra. ¿Qué sigue de la letra A? La B. ¿Qué sigue del 65? El 66. Entonces, esto, en la letra B me tendría que dar número 66 porque es el consecutivo de A. Vamos a revisarlo otra vez. Compilamos y programamos y otra vez ejecutamos. Y ahí nos da letra B, el 0, 1245. ¿Por qué ahora dio 0
Recuerden, porque ahora le cambiamos en vez de true, false. Y es donde nosotros vemos que verdadero es 1 y 0 es falso. ¿Ya lo vimos? Perfecto. Esto que vemos aquí, que la B es el número 66, no es más que puro código, le llamamos código ASCII. Ese es el código ASCII. Si tú oprimes en tu teclado la tecla Alt, y al mismo tiempo oprimes el 66, entonces esto te va a dar la letra B. Inténtalo. Pones Alt 66 y te da la letra B. Si pones Alt 65 te da la letra A. Si pones Alt 70 te da la letra F. Y así te va a ir dando diversos símbolos. Si le pones, por ejemplo, Alt 1, te da una carita. Vamos a ver si es cierto. Si aquí en B le pongo la letra 1 y a ver si es cierto que me da una carita, le doy guardar y entonces vuelvo a compilar y ejecutar, y me salió algo raro, un símbolo raro que no puede identificar el sistema, pero si lo hubiera identificado me hubiera dibujado allí una carita. Se ve ahí como un cuadrito con un signo de interrogación porque no sabe el sistema que imprimir. Porque esto no es un carácter muy lógico, pero así debería ser. Muy bien, vamos a ponerle aquí entonces la letra, se me ocurre ahora la letra C. Muy bien, voy a ponerte luego a que te pongas a practicar con estas letras y revises cada uno de ellos para ver qué es lo que hace. Y por hoy esto sería todo. Nos vemos la próxima clase para ver otro tipo de datos y el manejo de los datos. Lo que vimos hoy fue asignación de datos o inicialización. Vamos a poner inicialización de datos, como es en este caso el tipo de datos, se le asigna un valor. Eso es inicializar los datos, como lo hicimos aquí. Conocimos más sobre funciones, ¿sí? Conocimos sobre funciones y parámetros, ¿no? Conocimos parámetros y resultados y conocimos los tipos de datos. Aquí vamos a ponerle tipos de datos. Y bueno, espero que esta clase te haya resultado útil. Suscríbete a mi canal y próximamente veremos la clase número 3.